Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, esta tarde saludo a Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales, con especialidades en Ciencia Política, profesora investigadora del Instituto Mora. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, Adán, buenas tardes. Lo que estamos viviendo en materia migratoria en ambas fronteras, no solo es la frontera sur, se ha agudizado en la frontera sur, pero en ambas fronteras, este paso de migrantes y ahora el papel de nuestro país, prácticamente somos el muro, Leticia. ¿Qué está pasando? Bueno, esto no es nuevo, lo que pasa es que hay de repente momentos críticos. Esta gente que hoy vimos caminando tiene ya varias semanas protestando en Tapachula, quienes son de allá podrán constatarlo porque, bueno, lo tienen del día a día, y han estado exigiendo algo que es muy simple, Adán, y es que si el trámite migratorio que requieren sea para quedarse en México o en su caso para transitar de manera legal, digamos, en nuestro país sin ningún tipo de impedimento, se los están retardando demasiado. Y claro, el argumento de la autoridad hasta ahora ha sido que es por cuestiones de COVID. Pero nosotros también sabemos muy bien que hay una serie de procedimientos que justamente el COVID nos ha hecho aprender y ajustar a la realidad que estamos viviendo. Entonces, esto ya lleva 1 año y medio, no es como que digamos, estamos empezando la pandemia. Entonces, creo que el nivel de desesperación, de angustia y realmente de sufrimiento de esta gente, que estamos hablando de personas en situación de mucha pobreza y que no encuentran la solución, y menos, y esto es muy grave y hay que decirlo, están pues literalmente encerrados en una situación en la cual no es su voluntad estar encerrados, se supone que están migrando para buscar una vida mejor, México los detiene, e insisto, no es de ahora, lo que pasa es que en este momento hizo crisis y decidieron caminar juntos pues para un poco acompañarse. Eso es lo que está ocurriendo en este momento, Adán. Estamos ya en una crisis migratoria que se le puede salir de las manos a la autoridad. Me refiero en materia humanitaria, lo que hay que brindarles a estas personas estando en nuestro territorio. Mira, las crisis migratorias no existen, porque realmente eso es una cuestión que tiene que ver con cómo respondes. Se puede volver una crisis, cualquier situación, si no le das una salida. Y lo que estamos viendo en este momento es, bueno, obviamente una respuesta totalmente fuera de lugar de parte de la autoridad. Cuando tú dices 500 personas frente a 15,000 efectivos de la Guardia Nacional en nuestro país o del Instituto Nacional de Migración, pues es descomunal, no tiene sentido. Lo que sí queda muy claro es que hay que, dar respuesta a esto. Entre otras, resolviendo la situación efectivamente migratoria de la gente, que la gente pueda tener certeza de cuál es el asunto que está deteniendo sus trámites. Y hay que entender también esto. Mira, de repente es el trámite que se pide, y cualquier mexicano enfrentaría lo mismo en otras circunstancias o en otro tipo de trámite. Si te piden hasta la fe de bautismos, ¿no? Digo, estoy bromeando, pero si te piden cosas que no vas a poder cumplir, obviamente eso es solamente un filtro para trazar los plazos, y eso es parte de lo que vemos. Entonces, lo que a la autoridad le toca, y en este caso a México, para facilitar el proceso, es justamente flexibilizar lo que está ocurriendo, que tiene que ver con no detener el trámite más allá del tiempo legalmente establecido, Adán. Y nosotros hemos sido muy exigentes en eso respecto a nuestros propios mexicanos en el extranjero. Es tiempo de respetar también esta norma. Ya una mayoría importante quiere quedarse en México, está encontrando tal vez pues oportunidades aquí o resignación para quedarse aquí. Ya el sueño americano a lo mejor para algunos ya no es opción. Fíjate que no es opción, sobre todo por la situación que tenemos ahorita, en lo que pasa con Estados Unidos, este golpeteo interno en términos electorales, ¿no? Que están jugando siempre a ver qué va a pasar en la siguiente elección intermedia, y ahora con la situación con Afganistán, pues los demócratas se sienten muy vulnerables y vuelven los republicanos a golpetear con el tema migratorio. Entonces eso nos vuelve a nosotros eternos rehenes de lo que ocurre en Estados Unidos respecto al tema migratorio. Entonces efectivamente mucha de esta gente, y ojo, estoy hablando de 500 personas, están planeando que es probable que su decisión sea quedarse en nuestro país. Frente a eso, bueno, pues México tiene que ver cuáles son las condiciones, si hay, salvo situaciones de un récord o que pudieran encontrar un origen criminal de alguien que es muy remoto,
realmente salvo eso, no hay ninguna razón en términos de derechos humanos a lo que México ha firmado en todos los protocolos internacionales para que México no les brindara el asilo que solicitan. Pero salvo eso, te diría yo que creo que estamos entrando en una realidad que para nosotros es importante. El nivel de presión que hay en Tapachula tiene que ver con que, claro, se les concentra a ellos en Tapachula todo este número que se vuelve muy grande si tú lo ves en un escenario pequeño. Pero frente al gran país que somos, Adán, esto creo que tendría que tener una despresurización y bajarle un poco al nivel de tensión que se está viviendo, justo si tú lo dejas confinado a ciertas zonas. Me parece que una solución que pueden dar en este momento las autoridades es justamente la reubicación de toda esta gente en distintas zonas del país, que va a volver decenas de personas que muy bienvenidas serán cuando justamente no generan este tipo de presión como la que sí vemos en Tapachula. Ahora, la economía, el empleo, la situación en nuestro país alcanzará en estas regiones, en lo que se llegan ellos a diseminar en el territorio nacional, la presión sobre el sureste, sobre el norte, ¿será la adecuada en materia de empleo, de salud, de educación? Mira, yo creo que ese argumento es importante, Adán, pero no es una suma cero, porque si no, pues obviamente nunca hay lugar para nadie más y casi es una situación de extinción, ¿no? Yo creo que justamente lo que hay que entender es que hay un cambio a nivel planetario en general, y entonces mucha de esta gente, sobre todo en el caso de los que vienen caminando ahora, es en general gente joven, que sí necesita un tipo de formación y tiene que entrar a un tipo de sistema para que también puedan generar un tipo de mercado que sea más ad hoc a lo que nuestro país necesita. Es muy probable que ahorita ocuparían la escala más baja del trabajo más precario de nuestro país, y eso tampoco es que les convenga mucho a ellos. No es lo que desean en principio, pero la realidad es que con lo que nosotros tenemos tendríamos que enfrentarlo, y yo lo cambiaría al argumento que tú mencionabas. El punto es, más allá de si podemos o no, la pregunta es ¿cómo le vamos a hacer? Porque la realidad es que está aquí, ha llegado desde hace ya un tiempo de manera más evidente para la mayoría y llegó para quedarse, Adán. Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar la mentalidad y empezar a preguntarnos cómo nos conviene más, si integrar a personas y brindándoles una serie de condiciones que a su vez no constituyan, por ejemplo, si tienen un tipo de empleo, pues se pueden mantener a sí mismos, pero si no tienen los papeles para hacerlo, se mantienen en la indocumentación, y esto los vuelve además víctimas de la propia situación, no solo económica, sino también de la criminalidad, que, ojo, es quien ahorita los está asediando en su camino por donde estén. No solamente la autoridad migratoria o lo que tenga que ver con esta contención gubernamental, también el crimen organizado los está acechando. Es muy peligroso lo que está pasando, porque a su vez esto, bueno, puede llevar a casos muy lamentables de secuestro, hostigamiento, que hay que prevenir, porque la autoridad, y ahora que yo te lo estoy comentando, pues lo sabemos de manera pública. Pues Leticia Calderón, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, profesora investigadora del Instituto Mora. Leti, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Adán, un gusto siempre. Buen provecho a todos. Gracias, igualmente.